Juan 23, bienvenidos a esta reunión, bienvenidos de corazón, bienvenidos. A medida que la expansión del movimiento se daba a pasos agigantados, los hermanos en la capital tenían que aprender en el camino cómo hacer para lograr que el movimiento sea lo que hoy conocemos. Y claro, la historia siempre debe ir de la mano del testimonio personal de cada uno. Desde acá nos íbamos hasta Salamanca, ¿no? Porque yo hice mi retiro en la casa del Buen Pastor, en Salamanca, ¿no? En Buen Pastor. Retiro 30, y ahí vino el retiro 31, mi esposa hizo 31, y el retiro 31 ya se hizo en lo que antes fue la casa de retiro en Lima, ¿no? En Lima, ¿no? Entonces, todos estos años de ir a perseverar hasta allá, a formarme, ¿no? Y un detalle muy bonito que yo siempre lo comento porque parte para estos agentes pastorales como nosotros, ¿no? Como yo ya conocía lo que es la teología, la filosofía, tenía mil diplomas de cursos y cursos, entonces ese era el laico. Yo fui al retiro no por encontrarme con él, yo fui al retiro porque era el diploma que yo no tenía. O sea, he hecho retiro, pero Juan 23 no tengo, entonces quiero ese diploma, ¿no? Esa fue mi realidad, ir al retiro. No es que yo necesito, porque yo sentía que no necesitaba retiro, porque yo ya tenía retiro, ¿no? Entonces, en ese proceso de caminar, pues ahí el Señor se va manifestando, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en Lima, con Carlos Azabache, me acuerdo, estaba de presidente arquidiocesano. Y ya en mi primer martes de perseverancia, nos reciben todo bonito, toda la comunidad. Y al segundo martes pregunto, ¿dónde voy a ir? ¿A qué comunidad debo ir? Y me dicen, tienes que ir a la pre-pre. ¿Pre-pre? ¿Y qué es la pre-pre? ¿Qué hacen ahí? Le enseñan a rezar, le enseñan las oraciones, le enseñan catecismo. Y yo me dije, pero si todo eso yo lo sé, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces lo busqué al presidente y me presenté. Bueno, Jorge Chava acaba de hacer retiro. Qué bien. Quiero hacer una pregunta. Mire, le saqué mi currículum, ¿no? Le solté todo mi currículum. He estudiado todo. Entonces le digo yo, a mí me parece que, no sé si me podría pasar a otra escuela, a la escuela. Y me dijo, mira, te felicito, Jorge, qué bien, ¿no? Eres un agente pastoral preparado. Te quiero hacer una pregunta. Sí, diga usted, hermano. ¿Qué conoce del movimiento Juan 23? Pues nada. Por eso debes ir a la pre-pre, para que aprenda. El proceso de evangelización venía realizándose, con el favor de Dios, de la mejor manera posible. Había que consolidar los cimientos en la casa matriz, tanto materiales como espirituales, y obviamente, esta no iba a ser una labor nada fácil. Aquel retiro que vivimos juntos, aquel encuentro que el Señor nos dejó, aquellos sueños que soñamos juntos con Jesús, aquel retiro que vivimos juntos, aquellas cosas que el Señor me enseñó, aquellos sueños que soñamos juntos con Jesús. La Arquidiócesis de Lima cobijó a todos los que iniciaron este trayecto lleno de dudas y miedos. No había hacia dónde mirar ante los problemas cotidianos. Ninguna otra jurisdicción podía brindar el soporte. La tarea le correspondía a Lima,
y es así que salen de esta jurisdicción los primeros 3 presidentes nacionales: Augusto de la Torre, Carlos Azabache y Jorge Guerrero. Analizando ya después de tantos años de creación, los tropiezos y dificultades que como toda familia se han tenido que atravesar y superar, nos enseñan una hermosa lección de amor. Pero no me parecería justo dejar de agradecer el enorme esfuerzo que realizan aquellos hermanos que asumen un liderazgo y un esfuerzo mayor al de los demás por sacar adelante a nuestro querido movimiento Juan 23. Hemos aprendido que no se reciben aplausos por nuestro trabajo, pero permítannos elevar muchas oraciones por ustedes, queridos hermanos. El movimiento es para seguir un camino hacia Dios y entender que somos seres humanos. Y eso nos ha enseñado a confiar, creer, cuidar al ser humano. Porque a veces no cuidamos al ser humano. Cuando uno trabaja para el Señor y alguien comete una imprudencia o hay una desaveniencia, lo que debemos de tratar es que todo termine en armonía. Porque Dios, estando presente donde Él está, no puede haber desavenencia entre todos. Y si hay algún conato, es porque nos hemos desviado del camino. Pero el Señor nos va a jalar de las orejas y nos vuelve a regresar. Así que no hay que perder la fe ni la paciencia. Yo miraba a mi alrededor, mi familia, mis hijos. Yo le decía, Señor, yo no te sigo por mí. Yo te sigo por mi familia. Yo desde que vivo el retiro, a pesar que fui invitado al retiro número 1 y no le acepté, pensando que el Padrecito lo que querían era que trabajen por él, y lo vine a vivir recién el retiro 26 en el año 89, mirando a mis hijos, que son hombres de bien, son profesionales los 4, que se preocupan mucho por nosotros. Yo digo, Señor, bien merecido lo tengo. Bien merecido lo tengo, porque si ese es el precio, vale la pena. 1000 veces lo volvería a repetir. Lo más importante de todo esto, como siempre lo he dicho, Señor, tú nos preparas para algo. Es un filtro todo esto, ¿no es cierto? Para fortalecer realmente, si queremos llamarlo humanamente, tu currículum. Para que el Señor se digne al menos en mirarte, ¿no? Como yo siempre he dicho, que se déjame en la puertita ahí como el perro, pero hasta ahí yo me contento. Cuando yo vivo el retiro y me retiro de donde estoy trabajando, porque le dije, y he trabajado en una institución militar, y le dije que ya me iba de ahí, porque quería que un día mis hijos crecieran, mirarlo de frente a los ojos sin bajar la cabeza, sin sentirme, sin avergonzarme. Y todo lo que viviera, todo lo contrario. No, yo le digo, ¿cómo puede haber convivido con tanta persona que decir son amigos, son hermanos y te pueden hacer tanto daño sin pruebas, sin nada? Pero se lo puse en la mano de Dios. Se lo puse en la mano de Dios. Somos consagrados a la Virgen nosotros y para algo el Señor nos fue preparando. Trabajamos 10 años con jóvenes nosotros y teníamos jóvenes de diferentes hogares con diferentes problemas, jóvenes que ni sus propios padres apostaban por ellos. Y como ellos muchas veces dicen, gracias a ustedes he podido ser diferente en la vida, he podido ser profesional. Le dije, gracias a ustedes hemos podido ser buenos padres. Porque yo no podía cuestionar a un joven si yo no lo podía hacer con mis propios hijos. Y eso nos fue madurando para estos momentos. Los cargos vienen y no son eternos. Y duele mucho porque por tu culpa otros están pasando también un camino amargo por ser tu motivo de pecado para el otro, ¿no es cierto? Porque el solo hecho de pensar, maquinar, de hacerte daño, también se hacen daño.
siempre, pese a que estaba en la universidad, si hay algo que nunca dejé de hacer, creo que fue ir a misa, ¿no? Además porque queda pues a un paso de mi casa. Entonces siempre era mi mamá, mi papá me decían vamos a misa, vamos a misa. Entonces creo que eso también ayudaba, ¿no? Porque pese a que tal vez no perseveraba, no trabajaba en los retiros, nunca dejé de ir a misa, ¿no? Y yo creo que eso me ayudó bastante también a no olvidarme de Dios, ¿no? Pese a que tenía un montón de cosas en mi cabeza, pensar que en algún momento tenía que regresar, ¿no? Muchas veces las personas que estamos en la iglesia tendemos a tener una relación con Dios muy externa, muy ritualista, ¿no? Entonces, el haberme encontrado con Dios en el retiro me permitió ver a un Dios un poco más humano, ¿no? Un Dios real que se hacía carne, que sufría conmigo y que reía conmigo, ¿no? Yo creo que de algún modo el retiro es una bendición no solo para las personas que están alejadas de Dios, sino también para reencontrarnos con Él para los que ya estamos dentro de la iglesia. Para mí el momento más complicado ha sido el día que perdí a mi esposa, que el Señor la llevó hacia el cielo, porque eso fue lo que yo sentí, ¿no? Pasó varios años muy delicada de salud, yo siempre al lado de ella, como ella lo hizo también cuando yo estaba muy delicado. Y en el momento que ya llegó sus últimos momentos, ella pidió a mis hijos que estábamos ahí, le dijo, yo creo que ya llegó mi hora. Y le dijo, hijos, ¿me pueden cantar una canción? Y mis hijos dicen, mamá, ¿y qué canción te cantamos? Cántenme, es Cristo quien me llama. Escuchar a mis hijos en ese momentito, a mí se me partía el corazón. Ver a mi esposa que estaba bien delicada, con mucho más, ¿no? Ese fue el momento difícil para mí, ¿no? El de sentirme lo más sereno posible, buscar que mis hijos también no se me decaigan. Y ellos le cantaban a mi esposa con mucha emoción. Y al final, mi esposa le dice gracias, mis hijos la abrazaron todo. Y al día siguiente ya mi esposa fallece. Ya a partir de ese momento ya no podía hablar. Y pasé un momento bien difícil de mi vida. Mire, son experiencias que la vida nos da. Lo importante es superarlas. Entonces, la forma de superarlas era, a nosotros siempre nos dijeron, hay que tener un motivo, una razón para vivir. Y mi razón fueron mis hijos. Mi razón fue mi nieto, ¿no? Que recién tenía 6 meses de nacido. Entonces yo dije, mi esposa se fue, pero me está dejando un nietecito, ¿no? Y todo mi enfoque de vida fue hacia ellos. Y hasta ahorita, ¿no? Yo lo vengo tratando, lo vengo cuidando, nos reunimos con más calor de familia. Entonces eso es lo que poco a poco ha ido mermando, ¿no? Para que yo no sienta de repente esa pena que debí sentir, ¿no? Pero también le digo algo muy importante. En el momento que mi esposa cerró sus ojos, yo sentí una alegría porque yo decía, ahorita yo sé que mi esposa se está yendo al cielo, porque en todo momento que ella estaba así, pasando esos momentos ya bravos, ella siempre tenía en su mano, tenía el rosario y tenía un escapulario de la Virgen que la hermana Vitalia le obsequió. Y decía, mamita, yo con esto me voy hacia ti. Y por rato se levantaba y decía, apriétame mi mano fuerte porque ese me la quiere quitar. Yo le apretaba su mano, adjuntándole más su rosario y su escapulario. Entonces ella me decía, ahora rézame, ¿no? O sea, todos esos momentitos fueron muy importantes para mi vida. Porque yo decía, ahora tengo que enfrentar esta otra etapa. Esta otra etapa de mi vida, ¿no? Que de repente iba a ser difícil. Pero yo sé que ella desde arriba me viene guiando, me viene mirando. Bueno, y lo he visto, pero como siempre, con la ayuda de ella acá, yo siempre lo veía bien. Ahora no la tengo, pero yo sé que de arriba siempre me está apoyando. La jurisdicción de Lima siempre tendrá un rincón especial en el corazón de todos aquellos que amamos el movimiento. Cuenten con nuestras oraciones siempre, hermanos. De la Arquidiócesis de Lima, ¡con Cristo! ¡Con Cristo!
Pero debemos continuar nuestro recorrido. Una vez que te sumerges en esta fascinante historia por todas las jurisdicciones del país, ya no tienes forma de detenerte. Quiero darles la bienvenida a la jurisdicción de Tumbes. Rapidito, rapidito, hermanitos. Si nos caemos, nos levantamos a la voz de Cristo. Rapidito, rapidito. Si nos peleamos, nos reconciliamos a la voz de Cristo. Rapidito, rapidito. Si nos peleamos, nos reconciliamos a la voz de Cristo. Rapidito, rapidito. Con Cristo. Esta jurisdicción pertenece a la arquidiócesis de Piura y Tumbes. Al inicio, ambas eran una sola, pero por lógicos motivos de distancia y tiempo, se separaron. El primer retiro aquí lo vivieron 71 mujeres valientes el 1, 2 y 3 de noviembre de 1993. De acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, el retiro llegó a nuestra parroquia San Martín de Porres, a la que yo pertenezco. Ahí llegó este siervo de Dios, fue invitado por mi esposa. Primero hizo mi esposa y luego me invitó a ella a vivir esta experiencia maravillosa que hoy ha cambiado mi vida, en verdad. Entonces, lo que tengo de acuerdo a las historias que llegó de los primeros retiros, fueron dos hermanos que vivieron su experiencia en Lima y luego vinieron acá en la parroquia San Martín al ver que habían 4 personas que solamente asistían a misa. Entonces conversaron. En ese entonces estaba el reverendo padre Gilmer Peña Escalante y con él conversaron para que llegue el movimiento a la parroquia. ¿Quién trajo el retiro a Tumbes? Fueron los hermanos Aurea González, su esposo, y los hermanos Jorge Guerrero y Vitalia, que eran, entonces ellos estaban en Lima y vivieron el retiro, y como ellos eran tumbesinos, quisieron venir a nuestra parroquia para ayudar de una y otra manera a nuestro hermano sacerdote, ¿no? Y luego hicieron que viva esta experiencia unos hermanos. Los llevaron a vivir el retiro a Lima y ya vinieron con gente de Lima para que se lleve a cabo acá por primera vez el retiro número 1, ¿no? Lo anecdótico es que el padre le dijeron que si había retiro él vivía, pero él siempre, nuestro hermano sacerdote, puso algunas cositas él, y lo cual que iba a ser el primer retiro de hombres, para que haga primero el padre Gilmer. Pero ¿qué es lo que pasa? Él puso unas cositas de obstáculos, todo, y cambió mejor que sean primero de mujeres. Pero como estaban toda la gente que había venido de Lima a apoyar al retiro, lo hicieron inmediatamente el retiro de hombres, y ahí ya él vivió la experiencia de Juan 23. Una experiencia que después él quiso que en su parroquia ya se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, perdona que me emocione un poco. Pero precisamente me emociono por ello, ¿no? Porque entendí lo que significaba esto, ¿no? Antes, no, pues era un objeto, un crucifijo, una cruz, pero nada más. No sabía yo su significado. Cuando viví mi retiro, me di cuenta de lo que significaba, ¿no? El verdadero valor que tenía. Si bien nosotros estamos viendo, claro, es una madera, es un crucifijo, ¿no? Es un Cristo representado, obviamente, pero lo que significa para nosotros precisamente, ¿no? Es la muerte de Jesucristo por mí, por nosotros, por los pecadores, y que trajo la redención al mundo. Y eso precisamente es que permitió que nosotros, particularmente yo, mi familia, ¿no? Podamos caminar en presencia del Señor, ¿no? Eso significa para mí. ¿Y esto va a durar hasta toda la vida? Yo eso es lo que más le pido a Dios,
que dure toda la vida, que no permita que me aleje. Yo te decía hace un momento que cuando yo he querido apartarme de Él o enfriarme un poco por las cosas del mundo, porque obviamente estoy en el mundo, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y hay que santificarnos acá para poder llegar a ver al Señor. El Señor siempre me encarga algo más, me llama y me dice: necesito esto, hay que hacer esta obra, en todas las actividades, obras que ha hecho la iglesia, al menos en todas he tratado de participar y he tratado de hacer, aunque sea, poner mi granito de arena en lo que sea posible. La Arquidiócesis de Piura y Tumbes nos enseñan que vivimos en un mundo de muchos contrastes. Por un lado, tenemos la maravillosa naturaleza que Dios nos regala, y por el otro, tenemos a los seres humanos, que lamentablemente pues, nos traen situaciones, tal vez como los migrantes, que se ven expuestos a pedir alimentos para ellos o para sus hijos, o muchas realidades que la situación socioeconómica que atraviesa el país pues lo permite. Pero en todas esas situaciones se encuentra la mano de Dios. Y donde está la mano de Dios, está la mano del movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Hoy hemos conocido experiencias e historias inolvidables de cómo los hermanos luchan a diario por salir adelante y por seguir trabajando en su fe. Acompáñenme a seguir conociendo la historia de nuestro querido movimiento. Con Cristo todo, sin Cristo nada, con Él debemos caminar. Con Cristo todo, sin Cristo nada, nos ha llamado para amar. Con Cristo todo, sin Cristo nada, con Él debemos caminar. Con Cristo todo, sin Cristo nada, nos ha llamado para amar. Para dar entrega y sacrificio, para darlo todo por los demás, para trabajar por nuestros hermanos como un retirista ejemplar. Para dar entrega y sacrificio, para darlo todo por los demás, para trabajar por nuestros hermanos como un retirista ejemplar. El año 90 me cambiaron de la Catedral de Piura a una parroquia en Tumbes, ¿no? Ubicada en un barrio pobre, en un barrio de muchas necesidades. Llegué a mi parroquia y en mi parroquia pues era la situación pastoral era muy terrible, no había una vida pastoral, había una sola misa de 15 personas, 10 señoras, la más joven tenía 72 años, 3 viejitos, 2 niños y un perro que se metía a la iglesia, a la iglesia, una iglesia chiquita. Entonces yo llegué con bastante entusiasmo de formar una pastoral grande, pero lamentablemente no hubo una respuesta de la gente. Entonces yo me dediqué mucho, como tenía Cáritas, al trabajo social. Al siguiente año llega una pareja de esposos de Lima, la señora era tumbesina, Aurea González, y su esposo Hernán. Llegaron a la tierra de Aurea y llegaron a trabajar, ¿no? Entonces llegaron a trabajar y vivían en el sector de la parroquia de Tumbes, que se llama San Martín de Porres, en el barrio El Milagro. Entonces un buen día se acercan ellos y me dicen: padre, quisiéramos ayudarlo, trabajar en su parroquia. Uy, dije, bendito sea Dios. Entonces yo les dije: perfecto, acá necesitamos hacer charlas, necesitamos todo, porque no había nada. Entonces me dijeron: ya padre, mañana venimos a ayudarle, vamos a empezar a ayudarle. Entonces ellos llegaron temprano, yo pensé que habíamos quedado más o menos a las 11, mediodía, pero ellos llegaron muy temprano y venían vestidos así con ropa de trabajo. Le digo: ah, qué bien, bueno, no, sí padre, pero venimos a ayudarle ya. Entonces, bueno, siéntese. Sí padre, pero nosotros queremos ayudar a limpiar la parroquia, a esto. Entonces yo dije: bueno, yo no necesitaba por otra cosa, ¿no? Entonces, no padre. Después, en la tarde venimos para el otro. Entonces agarraron, limpiaron la casa. Realmente yo sentí un poco de vergüenza porque no las había llamado para eso, ¿no? Y ahora, después que hice mi retiro, entendí el carisma del movimiento. Acá nosotros somos Arquidiócesis Metropolitana de Piura, ese es el nombre, pero en realidad abarca las regiones de Tumbes y de Piura. Y
el Señor, por esas cosas que a veces tiene, quiso que el movimiento llegara por Tumbes. Sí, que el movimiento llegara por Tumbes. Y ahí se inició con el conteo de los retiros, con la misma numeración hasta hace un par de años, que por un tema de evangelización, sobre todo, dado que es tú lo has visto, ¿no? Es un poco complicado trasladarse desde Tumbes hasta Piura, entonces se decidió unificar la arquidiócesis en Tumbes, en la zona Tumbes y en la zona Piura. Entonces, todo empieza en Tumbes. Así es, así es. Poco a poco llega primero a Sullana, luego a Talara, después a Piura, luego a Paita y luego al Bajo Piura. Perfecto. ¿Por qué te hago esa mención de esos lugares? Porque, como te decía, se decidió que el movimiento acá siguiera la misma estructura eclesial. Y la arquidiócesis de Piura y Tumbes está dividida en 6 vicarías: la vicaría de Tumbes, la vicaría de Talara, la de Sullana, la de Piura, la de Paita y la del Bajo Piura. Y es raro, ¿no? Porque si el nombre eclesial es arquidiócesis de Piura, ¿por qué empezó en Tumbes? Esas son las cosas que tiene el Señor. Precisamente esas son las cosas que, y siempre los entre comillas antiguos del movimiento siempre lo hemos mencionado así, ¿no? Y todavía escogió una parroquia de un barrio pobre de Tumbes, y ahí se inició todo. Y se inició con un sacerdote que al comienzo no quería el movimiento. Esta pareja de esposos, después del año, me pide que hacer retiro de un movimiento que ellos pertenecían en Tumbes, en Lima, que trabajamos en Tumbes. Yo les dije que no, era difícil porque ya había invitado a otros grupos, incluso de Ecuador, como estaba cerca, había una religiosa, una monjita, pero la gente no respondía, ¿no? Entonces no tenía esa efervescencia pastoral. Entonces les dije que no, les hice alusión a un consejo que me dio un sacerdote amigo, que me dijo: Gilmer, no te desanimes, el Espíritu Santo prenderá su fuego, Dios tiene sus tiempos, ten paciencia. Y entonces yo les dije: Dios tiene sus tiempos, por el momento no. Entonces yo sentí que ellos iban a dejar el trabajo, iban a hacerlo menos porque les había dicho que no. Sin embargo, la respuesta fue todo lo contrario. Más aún, parece que mi negativa les hizo bien porque trabajaron más. Y al final del siguiente año me volvieron a hacer la propuesta y yo les dije, sentí en mi interior que tenía que aceptarles porque sería tan ingrato después de 2 años que han trabajado en mi parroquia, están levantando un poquito, les diga que no. Entonces les dije: sí, ya, pero ¿cómo es? No, van a venir de Lima, pero le digo: ¿y cómo para la cuestión de costos? No se preocupe, padre. ¿Y quién va a dar los pasajes? Yo no tengo, esta es una parroquia pobre. Todo está previsto. No, le digo, está previsto. Ahí conoció tiene que esa estar, frase. Claro, tiene que estar previsto el dinero. Padre, no se preocupe. Bueno, si ustedes pagan todo, no hay problema. Ya, padre, entonces sacamos agenda y tal, retiro tal, no es mixto. No es mixto, no. Primero comienza con varones, siempre el lunes cuando es otra diócesis con varones. Perfecto, muy bien. Padre, entonces quisiéramos contar con usted. Ya, magnífico, le digo, me dicen ustedes qué tema tengo que dar, me dan el plan del retiro un poco para ubicarme, la continuidad de los temas. No, padre, quisiéramos que usted haga el retiro. Que yo del retiro le digo, no, le digo, porque yo hago retiros, todos los meses hacemos retiro del clero y al año hacemos de 8 días y por gratitud a lo que esta pareja de esposos ha trabajado, dije sí, pero interiormente dije no. Y entonces yo acepté y ya. Resulta que como el retiro comienza el 1 de varones, siempre, entonces dije, día viernes, jueves me escapo, como yo soy trujillano, voy a Trujillo, a mi familia y regreso el domingo por la tarde o esto cuando ya no hay opción. Y luego de mujeres, ahí no me van a aceptar y de ahí les voy a seguir peloteando, ¿no? Entonces eso fue mi intención y así lo hice, ¿no? Viajé y tal. Y cuando regresé le dije, hermanos, miren, no podía. Sí, ya nos dijeron, padrecito, que usted ha tenido una emergencia familiar en Trujillo y usted ha tenido que viajar. Por eso hemos hablado con la dirigencia y hemos puesto el retiro 1 de mujeres y el 2 es esta semana de varones para que usted participe pensando en usted. Pues imagínate ustedes que me ven tan pecador, que ustedes quieren que haga un retiro y entonces
me presentaron a una persona maravillosa, que lo recuerdo, que fue el rector de mi retiro, el hermano Augusto de la Torre. Y el gordito con su estilo llegó y me dice, padre, usted es el padre que va a hacer el retiro. No, le digo, soy padre Hilmer, pero no, yo no voy a hacer el retiro. Pero ¿por qué, padre? Mire que nosotros, pero si yo retiro. Me dijo, no, queremos, padre, por favor, nosotros sus fieles lo quieren y esto y lo otro. Entonces, pues, era no un convencimiento de tal razón, sino era la actitud tan fraterna, una actitud, eso, no sé cómo describirle, Augusto, un hombre de Dios, ¿no? Me convenció al final, al terminar el retiro por la mañana. Nuevamente el rector Augusto nos dio una orden de hacer una actividad ahí en el retiro, y ahí yo empecé a obedecer, ¿no? Y entonces, al obedecer, sentí realmente una presencia de Dios. Me reencontré con Él. No puedo decir que me encontré, porque ya como sacerdote Dios me llamó al ministerio sacerdotal, pero me reencontré de una manera diferente, de una manera más sencilla, más humilde, sin sentirme abrumado, pero me sentí realmente amado del Señor a pesar de todo, ¿no? Entonces realmente a mí eso me impactó, y sobre todo lo que yo había vivido en ese día, y desde ese momento, pues desde ese momento ya yo me volví un fan de Jesucristo a través de Juan. Bueno, siempre he sido fan, y soy y seguiré fan de Jesucristo, pero con esta mística del movimiento de Juan 23, ¿no? ¿Y cómo es así que decide ayudar a que llegue a otras zonas el movimiento? Primero invité a mis hermanos sacerdotes, porque por ahí tenemos que comenzar, como Nelson, ¿no? Cuando quiso fundar el movimiento, pues fue el párroco, porque es bien cierto que Juan 23 es un movimiento de laicos, pero nunca sin la jerarquía, ¿no? Así es. Entonces es con la jerarquía y bajo la autoridad de la jerarquía. Entonces yo fui, en un primer momento uno no quiso, el otro aceptó, y entonces por ahí empezamos, ¿no? Y después, viendo cómo la gente respondía, entonces otros pidieron, ¿no? No se animaban a hacer retiro, pero sí aceptaban los párrocos de que hubiera en su parroquia, y por ahí comenzó la cosa. De ahí vinimos lo trajimos a Sullana, Piura, Tambo Grande, toda la jurisdicción de la arquidiócesis, ¿no? Viajaba yo, pedía permiso que un sacerdote me reemplazaba en mi parroquia los fines de semana, yo acompañaba a los hermanos. De hecho, allá viajaba ya. Yo viajaba, sí, con todos, frecuentemente viajé mis viajes a Lima, estuve en la escuela de charlistas también, ¿no? Y entonces el arzobispo me nombró el primer consejero, se dice ahora, era director, pero el consejero espiritual del movimiento aquí en la arquidiócesis, ¿no? Ahora de la cual estuve 13 años, hasta cuando me cambian a Piura estuve un año, después vino otro padre, y luego ahora el vicario general Monseñor Luciano, que es el actual consejero espiritual del movimiento, ¿no? Juan 23. Entonces, para mí, fundamentalmente, Juan 23 ha sido para mí un reencuentro con el Señor, un reencuentro que lo necesitaba en ese momento de mi vida. Tal vez yo estaba muy dedicado a otras tareas, que no malas, por supuesto, pero que no había, por la indiferencia tal vez de la gente en mi parroquia, no había yo, me había centrado más. Y sobre todo, descubrí que me creía yo, por ser sacerdote, un cristiano en primera clase, ¿no? Y sin embargo, los hermanos de Juan 23 me han dado mucho, me han enseñado mucho, me siguen enseñando. Y yo, de temperamento, soy muy sensible. Y de hecho mis problemas algo los compartía con mis hermanos sacerdotes mayores, o tal vez con uno joven, pero jamás con los laicos. Después del movimiento, después de mi retiro, lloraba sobre los hombros de los hermanitos. Así es que yo doy gracias a Dios porque me ha configurado más en esta identidad sacerdotal, ¿no? Yo le doy gracias al Señor por este soplo del Espíritu Santo que se llama Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23, y sigamos viviendo esto, ¿no? El Padre Hilmer es el fiel reflejo de cómo Dios actúa entre nosotros.
de cómo puede una semillita germinar, ¿no?, para poder florecer, y gracias a actitudes, gracias al trabajo, sobre todo creo yo, que hombres, que sacerdotes como Padre Gilmer ha podido realizar, es que nuestro movimiento ha podido llegar a todos los lugares. Muchas gracias, Padre, por habernos recibido, por haber participado y por todo el trabajo y el amor que le ha puesto a nuestro querido movimiento. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Jubilosos vivamos en gracia, puesto que se puede. Saciaremos la sed ardorosa del Rey. La jurisdicción de Piura me dejó marcado con un tema que no todas las jurisdicciones lamentablemente trabajan: la pastoral juvenil. Un grupo de chicos que literalmente hacen lío y van contracorriente. Era la primera vez en mi vida que veía a un grupo de jóvenes despertar a las 6 de la mañana para hacer oración, y que con sus propios problemas saben siempre sonreír para expresar el amor que Cristo ha dejado en ellos. Ojalá las demás jurisdicciones nos sumemos a estas iniciativas y sigamos formando a quienes son el presente y futuro de nuestro querido movimiento. Dios los bendiga, hermanos de Piura. Hasta pronto. Nos toca dejar las hermosas playas del norte, su rica comida y acogedora gente, pero para ir a otro lugar con características muy similares, aunque a 3.169 metros sobre el nivel del mar. Hermanos, bienvenidos a Huamachuco. Dios bendiga siempre nuestro movimiento Juan 23 y nuestros retiros que vivimos juntos con mucha ilusión. Mi Señor es todo y sin Él no hay nada más que soledad, y almas vacías que buscan y buscan sin nada encontrar. Y dice: éramos integrantes del grupo de parejas guías de catequesis familiar aquí en Huamachuco. Estaba encargado de la parroquia el reverendo padre David Castro Mayuri, y nosotros como pareja todos sabemos que en el seno de la familia siempre hay problemas entre esposos. Entonces nosotros le pedíamos al padre David que hiciéramos un retiro para que como pareja sacar algunos problemas, fortalecernos en la fe y fortalecernos en nuestro hogar. Y le teníamos al padre David fastidiadísimos ya. Padre, queremos vivir un retiro y queremos vivir un retiro. Así es que un buen día, padre David vino, ya. Aquí tengo una relación de lugares donde va a haber retiro. Escojan. Nosotros lo tomamos verdaderamente como algo provechoso para cada uno. Yo me acuerdo muchísimo, escogí entre los lugares, no sabíamos nada de Juan 23, pero entre los lugares yo escogí el Cusco. Algunos otros hermanitos escogieron Arequipa, los lugares más distantes, porque el padre nos había ofrecido pagar el retiro y pagar los pasajes. Lo veíamos facilísimo y qué, ¿no? Era un boom para nosotros. De manera que, como les digo, yo escogí el Cusco. Ya se vinieron las fechas en las cuales teníamos que vivir el retiro y el padre nos decía, a ver, ¿qué han escogido?
Los que han escogido Arequipa en tal fecha no pueden. Los que han escogido el Cusco en tal otra fecha, ahí no podíamos. Ay, padre, no podemos, disculpe. Bueno, se pasó el tiempo, ya llegó el mes de diciembre y el padre dijo, última oportunidad, las mujeres que quieran ir a un retiro. Ay, y nosotros, como si le hiciéramos el favor al padre, dijimos, bueno, pues ya no importa, vayamos. Y nos tocó ir a San Marcos. Y fuimos a San Marcos 8 mujeres, pero para esto habían ido ya algunos hermanitos varones a Cascas, a otros sitios. Y les pedíamos que nos cuenten qué habían vivido en ese... Nada nos contaban, reservadísimos. Al contrario, hacían ellos algunas actividades para sacar un fondito, hacían su cafecito y nos vendían la cucharita. Nos vendían las cucharitas, pero ¿por qué? Bueno, hacían sus actividades ellos y se reunían en privado con el padre. Nosotros teníamos reuniones de catequesis arriba en el segundo piso y ellos salían a la parroquia a tener su propia reunión. Pero cuéntenos, ¿por qué se apartan? A nadie nos contaban nada. Bueno, fuimos a San Marcos, vivimos nuestro retiro y quedamos maravillados. Recién ahí nos damos cuenta de que por qué ellos no nos contaban nada, porque ustedes saben que el retiro hay que vivirlo, ¿no es cierto? Y bueno, así fue como vivimos nosotros nuestro retiro. Siempre hay altibajos, ¿no? Durante, bueno, mi vida, ¿no? Que me alejaron por motivos también de trabajo, ¿no? Y también porque a veces uno volvía a recaer, ¿no? En lo que, bueno, antes estaba un poco inmiscuido, ¿no? De donde salí, pues, ¿no? O estaba iniciándome en esto del pandillaje que había mucho aquí en Huamachuco. Entonces yo tenía mis amigos del barrio, que pues un barrio que es uno de los más sonados acá en Huamachuco, que es el barrio Cruz Blanca. Entonces ahí como que tenía mis vecinos, amigos del colegio, y con ellos pues nos reuníamos pues no a hacer cosas tan buenas, ¿no? Como que a veces ya comenzamos a comenzar con eso de robar, ¿no? Con esto de asaltar, con esto de estar tomando, bebiendo licor. Ya conocí las drogas también, ¿no? Me inmiscuí en ellas, marihuana, cocaína, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, pues resultas como se dice, hasta el cuello, ¿no? Y cuando quieres salir, pues es difícil. Es lo más complicado, ¿no? Uno piensa cuando es joven, dice, normal, un ratito hago esto, y después ya no. Sí, ese es el peor error, ¿no? Decir lo controlo, o decir, no, conmigo no, yo no soy, no, esto es solo un momento, ¿no? Ese es el peor error. Eso nos dicen creo que la psicología nos lo dice, ¿no? Eres el que estás aún más hundido y el que necesitas aún más ayuda, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Ya bueno, en estado pues así un poco narcótico y alcohólico, pues cometí muchas veces actos, ¿no? En contra de mis hermanos, de mi familia, ¿no? Muchas veces pues he caído en detención en la policía, ¿no? También he caído en la policía por peleas callejeras, ¿no? Por peleas callejeras con otros grupos, ¿no? Otras manchas que le decimos comúnmente. Cambió mi vida, ya no había distancia casi con mi esposa. Mejor había más acercamiento con mis hijos, mi familia, todos. Entonces, como vuelvo a repetir, de que el movimiento comenzó en mi casa. En mi casa comenzó el movimiento. Todos. Con niños, con jóvenes, todos. Sí, hicimos los retiros, pero el primer retiro de ahí hemos hecho el primer retiro de hombres. Y después hemos hecho de mujeres adultas, de jóvenes. Pero gracias a mi inquietud, hermano, he llegado a llevar el movimiento a otra provincia, la provincia de Patás. De acá hasta 450 kilómetros de acá, más adentro, cerca de Huánuco. Entonces hasta ahí lo llevaba el movimiento. ¿Por qué? Porque el Señor me apoyaba.
He traído retiristas de San Martín, del departamento de Llevado a Tayabamba, por ahí no cerca de la selva. Este ha sido el proceso en muchos lugares del país. Hombres y mujeres, llenos en su corazón del amor de Dios, que se vieron inspirados por el Espíritu Santo para llevar a otros lugares la experiencia de nuestro retiro, llegando no solo a los lugares más alejados, sino también a aquellos que viven muy alejados en la fe. Dios los bendiga, hermanos de Huamachuco. Hasta la próxima. De rodillas me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Nuestra ruta debe continuar. A veces es complicado llegar a un lugar, encariñarte con quienes de tan buena intención te recibieron como parte de su familia y luego tener que irte. Pero esta misión nos tiene preparadas muchas cosas más. Todo está previsto. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga compasión de ustedes. Amén. Les mire con ojos de bondad y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe en la misión que el Señor les ha concedido, atraigan muchas almas hacia Dios y juntos hagamos este camino. Buenas noches.